4 policías en activo, un documento oficial sellado y 30 años sin que nadie lo desmonte. En toda España existe un solo expediente así, lo firmó el inspector jefe José Pedro Negri la madrugada del 27 de noviembre de 1992, en un piso de Vallecas. Dentro había un armario cerrado con llave que se abrió de golpe, un crucifijo arrancado de su cruz y una sustancia marrón rezumando de una mesilla. Y al final te contaré qué hizo Negri cuando, años después, le dieron la oportunidad perfecta de retractarse de todo. La fecha, madrugada del 27 de noviembre de 1992. El lugar, la calle Luis Marín, número 8 en el barrio madrileño de Vallecas. Esa noche una patrulla de la Policía Nacional, encabezada por el inspector jefe José Pedro Negri, respondió a una llamada de auxilio. Lo que sus hombres declararon haber visto dentro de ese piso acabó escrito, sellado y archivado en un documento que todavía hoy nadie ha conseguido explicar del todo. Piénsalo un segundo. Los informes policiales existen para registrar robos, peleas, accidentes. Hechos grises, burocráticos, medibles. Por eso este expediente es una anomalía, agentes del Estado, testigos profesionales entrenados para describir la realidad con frialdad, dejando por escrito sucesos que no supieron encajar en ninguna categoría. Para entender cómo se llegó a esa noche, hay que retroceder casi 2 años, hasta una familia normal en un piso normal. Principios de los 90. Vallecas es un barrio obrero del sur de Madrid, bloques de ladrillo, ropa tendida en los balcones, familias trabajadoras. En el número 8 de la calle Luis Marín viven Máximo Gutiérrez y Concepción Lázaro con sus hijos. Una familia como cualquier otra del barrio, sin historias raras, sin antecedentes extraños. Y entre esos hijos una adolescente llamada Estefanía, que está a punto de convertirse en el centro de todo. Según contó después la familia, todo empezó en su instituto. Estefanía y unas amigas improvisaron una sesión de ouija. Una profesora las descubrió, interrumpió el juego y rompió el tablero. Y aquí aparece el detalle que la familia repetiría durante años. Aseguran que del tablero roto salió una especie de humo, y que ese humo fue directamente hacia la cara de Estefanía. Ella lo inhaló. Desde ese día, dicen, ya no volvió a ser la misma. Lo que vino después sí está documentado. Durante meses Estefanía sufrió desmayos, ausencias, episodios de angustia y alucinaciones. La llevaron a médicos que no encontraban una causa clara. La situación se fue degradando semana tras semana, delante de una familia cada vez más desesperada. Y entonces llegó el verano de 1991, y con él, el golpe que partió en dos la historia de esta casa. En julio de 1991, Estefanía sufrió una convulsión y murió. Tenía solo 17 años. La autopsia no logró determinar una causa concreta, el deceso quedó registrado como muerte súbita y sospechosa. Años más tarde 2 de sus hermanos aportarían un dato clave que entonces nadie subrayó: Estefanía padecía epilepsia. Pero para sus padres, rotos por el dolor, la explicación estaba en otra parte. Y la casa pareció darles la razón. Poco después del funeral, según el testimonio de la familia, el piso empezó a comportarse de forma extraña. Pasos en el pasillo cuando todos estaban acostados. Puertas que se cerraban solas con violencia. Golpes en las paredes sin origen aparente. Al principio intentaron racionalizarlo: corrientes de aire, vecinos, el propio duelo jugando con sus cabezas. Pero los episodios, lejos de apagarse, fueron a más. La familia describió risas que parecían venir del fondo del pasillo, objetos que cambiaban de sitio y una presencia que decían sentir observándolos en la oscuridad. Los crucifijos de la casa se convirtieron en el epicentro, aparecían girados, descolgados, arañados. Esto duró no semanas, sino más de un año entero. Y espera, porque lo que ocurrió una noche de noviembre de 1992 fue lo que lo cambió todo. Imagina ese desgaste. Más de un año durmiendo mal, con los hijos pequeños asustados y una madre convencida de que aquello tenía que ver con la muerte de su hija. La familia buscó ayuda donde pudo, contó su historia a quien quiso escucharla, y el caso empezó a sonar en el barrio. Pero ninguna visita, ningún consejo, ningún rezo detuvo lo que pasaba dentro de esas 4 paredes. Llegamos a la noche del 26 al 27 de noviembre de 1992. Según el relato de los presentes, los fenómenos estallaron con una intensidad que no habían visto nunca: ruidos atronadores, puertas, golpes. El pánico fue tal que la familia entera salió huyendo del piso en plena madrugada. No cogieron abrigos, no esperaron al ascensor. Simplemente escaparon a la calle. Pasadas las 2 de la madrugada, alguien marcó el teléfono de la policía. Cuando la patrulla llegó a la calle Luis Marín, se encontró una escena insólita: una familia completa plantada en mitad de la calle, de noche, en pleno noviembre, negándose en redondo a volver a entrar en su propia casa. Los agentes pensaron lo obvio: una pelea doméstica, quizá un intruso. Se equivocaban. El inspector jefe José Pedro Negri entró en el piso con parte de sus hombres, mientras el resto se quedaba fuera con la familia. Eran 4 agentes en total.
Policías de calle acostumbrados a navajas, robos y borrachos, no a fantasmas. Hicieron lo que hace cualquier patrulla, registrar la vivienda habitación por habitación, buscando una explicación normal. No la encontraron. Lo que recogieron después fue esto, un descenso brusco de temperatura en el cuarto de baño. Ruidos violentos procedentes de la terraza sin nadie allí. Un crucifijo en el que el Cristo aparecía separado de su cruz, junto a arañazos en la pared. Y sobre una mesilla, esa sustancia marrón y viscosa del principio, una especie de baba que parecía rezumar de la madera sin ninguna fuente visible. Y entonces llegó el momento que convirtió esa noche en expediente. Delante de los agentes, la puerta de un armario que estaba cerrado con llave se abrió de golpe, con violencia, sin que nadie la tocara. Negri lo hizo constar por escrito. Sin teorías, sin adornos, hechos observados por funcionarios públicos en acto de servicio. Firmó el informe y lo archivó. Acababa de nacer el expediente Vallecas. ¿Hay explicación racional? Los escépticos llevan 3 décadas señalando piezas: la epilepsia de Estefanía como causa plausible de su muerte, el duelo devastador de una madre, el poder de la sugestión colectiva en una familia agotada y aterrorizada. En 2025 una docuserie de HBO Max reabrió el caso con 3 de los hermanos, que hoy se presentan como víctimas de aquella historia y de su eco mediático. Pero el problema de este caso nunca fue la familia, fue la firma. Una cosa es que una madre rota crea ver sombras, y otra muy distinta que 4 policías en activo respalden un documento oficial describiendo lo que no pudieron explicar. Ese papel inspiró la película Verónica, de Paco Plaza, en 2017, y sigue siendo citado como el gran expediente X español. 30 años después, nadie lo ha desmontado del todo. Y aquí está lo que te prometí al principio. Años después el inspector Negri se sentó ante las cámaras de televisión, en el programa Cuarto Milenio, con todo el país escuchando y la oportunidad perfecta de matizar, de relativizar, de retractarse. No lo hizo. Mantuvo lo que constató aquella noche, hechos que no supo explicar. El expediente sigue ahí, archivado y sin respuesta. ¿Tú qué crees que vieron? Déjamelo en los comentarios, dale al like y suscríbete, porque casos así quedan muy pocos. Eso es todo por hoy. Si te resultó útil, dale like, suscríbete y compártelo con alguien a quien le importe. Hasta la próxima.